Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué bueno que están aquí. Cuando yo comencé a pensar en la posibilidad de hacer este adiestramiento, me dije, yo creo que van a venir más o menos como 10 personas, más o menos. Y estoy bien sorprendida, agradablemente sorprendida, porque hasta el momento somos 31, no me cuento yo. Así que bueno, les doy mis más expresivas gracias y nada, mi bienvenida por estar aquí. Les cuento que los adiestramientos que yo suelo dar, prefiero que sean participativos porque de esa forma pues aprendemos unos de los otros y nos nutrimos, ¿verdad? De las experiencias de los demás. Así que hay algunas instancias en las que voy a hacer preguntas y espero que ustedes reaccionen a las preguntas. Rita entonces me ayuda con el chat o si quieres abrir el micrófono es más rápido y también podemos interactuar. Les recuerdo que este adiestramiento va a ser grabado y que otros, obviamente, que no están aquí, van a poder participar del mismo. Em, Cuando vislumbré la posibilidad de ofrecer un adiestramiento como este, parte de lo que pensé es que quería compartir con ustedes mis experiencias, mis aprendizajes más bien, como estudiante doctoral en esta universidad. A la misma vez pensé que era importante nutrir mis experiencias, por supuesto, con una revisión de literatura y también nutrir este adiestramiento con los diferentes aprendizajes que he tenido el privilegio de tener con los estudiantes de maestrías y doctorados de esta universidad. Hace 10 años que facilito un grupo de apoyo para estudiantes en tesis, proyecto y disertación y han sido muchos los aprendizajes y por eso quería compartirlos con ustedes para que un poquito se acordaran de su experiencia cuando cada uno de ustedes estaba haciendo sus disertaciones, por ejemplo, y para que conocieran un poco el contexto de los estudiantes y qué es lo que yo he visto hasta el momento que ellos necesitan o esperan. Quiero decirles que en términos de la literatura, así como también en esta universidad, se usa indistintamente los términos director o directora de tesis o disertación. Se usa también la palabra mentor o mentora, se usa advisor y también se usa supervisor o supervisora de tesis o disertación. Así que en ese sentido, pues ya ustedes saben más o menos que esas son las palabras que voy a estar utilizando. Cuando terminemos este adiestramiento, pues ustedes van a poder haber analizado los obstáculos que enfrentan ustedes en el rol de mentor o mentora de sus estudiantes graduados. Quiero hacer el disclaimer de que este adiestramiento es exclusivamente para los directores o directoras y también para los docentes que son parte de los comités de disertación. Si hay algún estudiante graduado, no tiene que irse, puede quedarse ahí. Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad en la medida de lo posible para escuchar a los directores y directoras de disertación. Además de eso, la audiencia va a poder identificar algunas estrategias que voy a estar presentando y evaluarlas como para poder implantar alguna de ellas para ayudar a los estudiantes a seguir avanzando en las tesis y disertaciones. Bueno, pues me voy con la fábula del elefante y esta fábula del elefante es la que en general me ha seguido
como parte de diversos adiestramientos que he estado dando. Yo ofrezco con relativa frecuencia un adiestramiento en la red graduada que se llama Es como comerse un elefante, estrategias para adelantar o para avanzar en la tesis, disertación o proyecto. Y tomando entonces esta fábula, me interesa contarles la fábula para que ustedes me dejen saber cómo podemos explicar lo que se dice en la fábula a la luz de ese proceso de dirección o de miembro de comité o de mentoría en esa tesis, proyecto y disertación. Pregunto si estoy en modo presentar. Sí, está en modo presentar, profesor, y se ve muy bien Perf- todo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, pues esta fábula, según vi, viene de la India y lo que establece es que 6 hombres diferentes, todos ciegos, les tocó describir qué era un elefante. En un momento dado, el elefante está frente a ellos y entonces tienen que usar sus sentidos para describir aquello que tienen enfrente. Entonces, el primero de ellos toca el elefante por la parte del costado y dice, ay, pues ya yo sé lo que es un elefante. Un elefante en realidad es una pared dura y fuerte. Entonces el otro toca la parte del colmillo del elefante y dice, no, 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 un elefante es algo suave y puntiagudo a la vez. Eso es lo que es un elefante. Otro de ellos toca la parte de la trompa del elefante y dice, no, todos ustedes están equivocados. En realidad, un elefante es una serpiente, básicamente. Otro de ellos toca las patas del elefante y dice que es algo redondo y algo alto, algo así como un árbol. Eso es lo que es un elefante. Otro de ellos toca entonces la oreja del elefante y dice, no, todos ustedes están equivocados porque un elefante es algo así como un abanico gigante. Y el último toca la parte del rabo del elefante y dice, todos ustedes están equivocados. No es ni una pared, ni un punzón como el que tocó el colmillo. No es una serpiente, no es un árbol y menos es un abanico. Un elefante, este es el que estaba tocando el rabo, un elefante es exactamente como una soga. Eso es lo que es un elefante. Entonces les dejo para contestar la pregunta, ¿cómo podemos aplicar esta fábula al proceso de mentoría de tesis, disertación y proyecto? Sí, sí, puedo. Claro, bienvenido. Sí, saludos, saludos. Hola. Bueno, lo que yo aplicaría, ¿verdad? Y la utilidad de esta fábula es quizás ilustrar nuestras capacidades limitadas de ver precisamente todo el fenómeno y a pesar de tener diferentes observaciones en diferentes investigaciones, pudieran todas incluso hasta complementarse. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Cada quien está mirando quizás una parte, pero en la medida en que se complementan, entonces el cuadro puede estar completo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más sobre ese proceso de mentorear y de dirigir tesis, disertaciones o proyectos? Sí, tenemos a Virgen Cáceres. Ay, Virgen, mi amiguita, hace tiempo que no sé de ti. Adelante. Entiendo que otro ángulo que se le puede dar a la Súper. fábula es que dependiendo cómo sea la experiencia de cada estudiante, y ahí nos posicionamos
nosotros, ¿verdad? Nosotros y nosotros como posibles mentores o mentoras, Ujú. dependiendo cómo sea esa experiencia, pues así también van a definir Claro. cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo es? Claro, claro. Dependiendo de mi experiencia como mentor o mentora, voy a definir lo que es ese proceso de mentoría, ¿verdad? Pero Y también aplica al estudiante. eso es lo que iba a decir ahora, Virgen, excelente, claro. También aplica al estudiante y todos, entre comillas, ¿verdad? Todos tienen la verdad, porque cada quien tiene su verdad, porque es su manera, son las experiencias, sus conocimientos, la manera de interpretar, ¿verdad? Lo que sucede, básicamente. Excelente. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Nelson Vera. Adelante, Nelson. Hola, buenos días, saludos al grupo. Yo lo vi de otra manera. El Adelante. elefante es parte esencial de lo que es la cultura en el caso de India. De hecho, a tal grado que son dos tipos de elefante, uno es el africano y el otro es el indio. Y eso mismo nos ocurre en la universidad, que a pesar de que el desarrollo y el diseño de investigaciones, tesis y disertaciones forman parte de nuestra cultura, en muchas ocasiones, como mencionó Virgen hace un ratito, solo partimos de la experiencia particular y no necesariamente de esa totalidad. Y a veces vemos ese gigante, como sería un elefante en Sí. comparación con nosotros, a nuestro lado que tarde o temprano pues forma parte de la cultura, pero como que en ocasiones no queremos enfrentarlo, vamos a decirlo de esa manera. Muy bien, excelente. Me encantan sus apreciaciones. Y bueno, yo creo que parte del problema de enfrentarlo, tanto para nosotros los docentes como para los estudiantes, es que es una tarea enorme que toma tiempo y que implica en muchas ocasiones trabajar con diferentes ópticas de investigación, diferentes ópticas de análisis de datos o de información, y entonces no necesariamente uno lo domina todo a plenitud, ¿verdad? Esa es parte del proceso. Cuando se trata de una tarea grande, y aquí viene lo que yo le digo a los estudiantes en términos de la metáfora del elefante, es que cuando tú tienes una tarea grandísima frente a ti, no hay manera de asimilarla si tú no la divides en pequeñas partes. En la medida en que tú divides eso en pequeñas partes, pues, ¿cómo se come un elefante? Pues pedazo a pedazo. Piensen cuando ustedes adquirieron quizás su casa. Uno está firmando eso, ese cierre de escritura, y uno está pensando 30 años, yo no sé dónde yo voy a estar de aquí a 30 años, pero de repente, mes a mes, uno sigue pagando, ¿verdad? Y entonces de buenas a primeras, un día abres los ojos y ya solo te faltan, qué sé yo, 5,000, $10,000 para hacerte dueño o dueña de esa propiedad. Otra vez, ante tareas grandes, la alternativa para no avasallarse por todo lo que viene por delante es ir trabajándola pedazo a pedazo. Y esa es una de las primeras estrategias que yo les puedo dar como mentores y mentoras. En muchas ocasiones el estudiante graduado se acerca a esta tarea y la ve enorme. Así que parte importante va a ser filetear el elefante a fin de que el estudiante pueda focalizarse en la parte en la que debe ir desarrollando para completar entonces la meta ulterior, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarle, qué sé yo, 3, 4 personas que me dejen saber cómo usted aprendió a mentorear estudiantes de tesis, proyecto o disertación. 3 o 4 personas, por favor. Ujú, Doctora, hay unos comentarios en el chat de ujú. la pregunta anterior que dice Javier Rodríguez que todos podemos tener percepciones diferentes
ante una misma situación. Y, Correcto. y Michael Pereira dice, cuando el monstruo es grande, la picas en pedacitos y te lo comes de a poquito. Exacto, esa es la idea, esa es la idea. Y si el estudiante no lo ve, nosotros se lo tratamos de ilustrar para que vea cómo en la medida en que se enfoca en cada una de las partes puede lograr el todo. Y fue lo mismo que nosotros hicimos cuando nos tocó nuestra experiencia. 3 o 4 personas que me digan cómo aprendiste a mentorear estudiantes en tesis, disertación y proyecto. Sí, tenemos a Joana Martínez. Adelante. Buenos días. ¿Me Buenos pueden escuchar días. bien? Sí. Ok. Pues mira, yo cuando era estudiante de maestría, ¿no? Y desde antes de mi bachillerato, yo fui voluntaria en un centro de investigaciones y era para estos tiempos, 1900, donde no existían todos estos programas como IPSI, ¿verdad? Donde se le daba mentoría a los jóvenes, sino que fue voluntad mía ser una presentada y decir, yo Súper. quiero esto y continuar. Qué bien. Cuando empecé la escuela graduada, empecé a hacer grupos de voluntarios y porque encontré, ¿verdad?, que eso era bien importante en nuestra vida profesional, quienes quisieran llegar a la escuela graduada. Y algo que hice con ellos y me permitió mi mentora, y lo agradezco mucho, fue hacer un grupo bien unido, teníamos reuniones bien organizados, podían compartir, ¿verdad?, su input, podían traer ideas, etcétera. Y ese sentido de integración y Muy organización como que bien. siempre me ha ayudado Ujú. a fijarme en la meta. Ahorita cuando hizo la pregunta del elefante quería contestar y no, me gustaron las conversaciones de mis compañeros porque todo el mundo tiene diferentes perspectivas, pero algo que dice también el asunto es quitarnos la venda y saber y reconocer que estamos en puntos diferentes, ¿no? Y yo creo que el Right. reconocimiento de los compañeros de en qué es aquel experto, de cuál es la posición en su comité, etcétera, también ayuda mucho a saber Muy cómo vamos a bien. ayudar a ese estudiante o Muy ¿verdad? A esa bien. persona que está en ese proceso que sabemos y reconocemos, yo lo hago constantemente, que es algo difícil y no Sí. debería ser un proceso solitario. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Recuérdame tu nombre. Joana Martínez, de Mi- Psicología. Sí, mira, Joana, es muy interesante lo que estás trayendo. Joana está diciendo una de las mejores cosas que pude hacer es valerme de mi propia curiosidad intelectual desde que estaba en bachillerato, ¿verdad? Entrar a esos grupos que estaban investigando, fantástico. Otro de los valores que ella encontró es precisamente el valor ese de la parte social, de estar unidos y de compartir conocimientos y dificultades, ¿por qué no? Muy bien. Necesito 2 personas más que me dejen saber cómo aprendiste a mentorear estudiantes. Profesora, aquí en el chat tenemos a Virgen Cáceres que dice que aprendí sola, a Sheila Pérez que dice que aprendí a través del modelaje y Hernán Rosado por formación. ¿Podrías elaborar, Hernán, esto de por formación? Saludos y buenos días a Buenos todos y días. todas, todes y a la presentadora. Bueno, pues el desarrollo a través de la adquisición del conocimiento y de la formación de cada una de las instancias de aprendizaje en la que estuve involucrado, combinado con la experiencia laboral y todas esas cosas. Excelente, muy bien, pero debo entender que hasta donde vamos, corrígeme si me equivoco, hasta donde vamos no ha habido un adiestramiento formal, Bueno, institucionalizado, estructurado como para ejercer esa función. En términos no, no generales, ha, sí, no ha habido decir una formación dirigida a la mentoría, no. También he excelente, pasado, obviamente, en el aprendizaje, en el conocimiento adquirido, en la experiencia claro, y todo eso. claro. Claro, claro. Pregunto si alguno de los que está en la audiencia ha tenido algún adiestramiento formal en términos de esto de la mentoría de tesis, proyecto, disertación. Doctora, en el chat Joana Martínez puso, no,
no tuve un aprendizaje formal, pero he ayudado a otros a ayudar gracias a mis experiencias. Claro, Y fantástico. Nelson Vera dice que no y Janet Rodríguez dice que no. Okey, pero fíjense qué cosa más interesante, que es la otra, lo que yo me he puesto a pensar, es que se supone que las instituciones a nivel de maestría, ¿verdad? Y doctorado, hacen un gran énfasis en lo que es la investigación, porque se supone que el requisito final de nuestros estudiantes es la investigación, ya sea desde un trabajo monográfico, ya sea de un proyecto, una tesis o disertación, pero interesantemente yo no encontré formalmente una serie o varios o ni siquiera uno, sé que se dan en Estados Unidos, en algunas universidades, y a esos efectos encontré bastante literatura que voy a compartir con ustedes y que dicho sea de paso, está en las referencias. Pero si es tan importante este aspecto de graduar los estudiantes y de que produzcan conocimiento, es un tanto contradictorio que no tengamos ningún adiestramiento, excepto el personal, ¿verdad? Sobre esta materia. Quisiera que me Doctor, dijeras, entonces, voy enseguida, Rita, dame sí, un segundo, solamente sí, déjame plantear la pregunta. no se La preocupe. próxima pregunta es, ¿cuáles son los retos que tú has confrontado con tu estudiantado para adelantar en tesis, proyecto o disertación? Esa es la próxima pregunta. Cuéntame, Rita. Sí, Grisel Reyes en el chat dice que sí, que ella tuvo una formación con la doctora Irma Serrano, jubilada del Súper. Departamento de Psicología. Excelente, Grisel, fantástico. Parece muy bien. ¿Cuáles son los retos que tú confrontas con tu estudiantado para adelantar tesis, proyecto o disertación en tu rol de mentor, mentora, advisor, supervisor, supervisora, director, directora? Sí, tenemos a Nelson Vera. Dale, Eh, Nelson. sí, en mi caso, tal vez la experiencia que he encontrado es Ujú. que a veces el estudiantado llega con diversas ideas de qué es el trabajo que debe realizar. Y esto se debe principalmente porque en muchas ocasiones, pues, han tomado tal vez un curso con uno como profesor o profesora, Ujú. pero como toman cursos con otros profesores y profesoras que pueden tener una visión distinta de cómo es el trabajo, Muy pues bien. entonces en lo que, como decimos en el campo, Sí. en lo que engranan, pues se le hace un poquito más tedioso. Gracias. Muy bien, excelente. Y esa es parte de tu reto como mentor o mentora, ¿verdad? De todos. Cómo engranar, cómo conceptualizar, ¿verdad? Esa investigación y que responda a la disciplina de la cual se está graduando. Muy bien, Nelson, ¿qué más? Dos Sí, personas más. Ajá, adelante. tenemos a Grisel Reyes en el chat que dice, pero he tenido muchos retos porque no logro mantener el ritmo de trabajo de los estudiantes. Muy bien. También coincido con el doctor Vera. Muy bien. Mantener el ritmo de trabajo de los estudiantes. Excelente. Gracias, Grisel. Adelante. Dependiendo si se actúa como director, directora o segundo o tercer miembro o integrante. Estudiantes que están muy solitarios, Sí, solitarias en ese sí, proceso, desorientados, sí, muchas veces, pues la investigación la realizan prácticamente solos, sí, soles, sí, y pues no tienen rumbo, no tienen guía, no tienen propósitos claros, objetivos, el método no coincide con los marcos, ujú, etcétera. sí, También comités que son antagónicos entre sí en términos de visiones, sí, marcos teóricos, sí, tienen al estudiante
en un tirijala, ¿verdad? Así Sí. que he visto todo eso. Sí, claro que Gracias. sí, claro que sí, claro que sí, excelente. Han hecho unas muy buenas contribuciones que voy a ir atando a lo largo de este adiestramiento. Y es parte también, igual que ustedes, de las observaciones que ustedes han hecho. García de León hizo una investigación en la que entrevistó, es cualitativa, ¿verdad? Entrevistó varios estudiantes que habían abandonado su doctorado. Y entre las situaciones que vio que eran las que más afectaban a los estudiantes eran asuntos personales y asuntos académicos también, aparte de que en esta universidad hay asuntos también institucionales, entre las cosas que pueden atrasar a un estudiante, por ejemplo, de ciencias naturales, es asuntos relacionados a falta de materiales o quizás asuntos relacionados a máquinas que se dañan en el laboratorio y entonces hay que esperar las 3 cotizaciones y entonces que llegue el material, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero fundamentalmente estableció esas 2 áreas. Interesantemente, la literatura también se encarga de hablar de esos procesos también en los estudiantes. En muchas ocasiones, como decía Virgen, hay falta de competencia en cuanto a la investigación. Un estudiante, por ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, que ha crecido bajo un paradigma positivista porque es de ciencias naturales, por ejemplo, quiere hacer una disertación utilizando el paradigma cualitativo y entonces hay choque entre los miembros del comité que probablemente dicen no, el cualitativo, pues tengo mis reservas, etcétera. Otros no necesariamente lo dominan lo suficiente y eso es comprensible, pero parte del asunto muchas veces es que el mismo estudiante no se ocupó de tomar alguna clase que tuviera que ver con los diseños cualitativos, por ejemplo, o con los tipos de análisis cualitativos que hay. Así que eso en ocasiones es parte de los retos que enfrentan los estudiantes y que no necesariamente lo ven porque no necesariamente están pensando a largo plazo desde el primero o segundo año, más o menos, cuál va a ser ese tema de investigación y cómo más o menos yo quiero abordarlo. Por eso esa parte de planificación viene a ser bien importante. Otros estudiantes que yo he atendido tienen falta de recursos y de apoyo adecuados. Estoy hablando de falta de recursos en términos de, en ocasiones no tienen conocimiento sobre diferentes herramientas tecnológicas que pueden utilizar para avanzar sus trabajos, en otras ocasiones, herramientas o también aplicaciones. En otras ocasiones no conocen sitios de la universidad donde les puedan ayudar a ir adelantando o ir adquiriendo esas competencias o destrezas que no necesariamente han desarrollado para el momento en que matriculan la tesis y disertación, y otros que en muchas ocasiones son primera generación doctoral, por llamarle de alguna manera, o primera generación graduada que no tienen los apoyos necesarios ni en sus familias ni en sus entornos inmediatos, cuyas familias no entienden ni entendieron jamás qué era lo que era una investigación. Y ellos trataron de explicárselo en muchas ocasiones, pero no necesariamente lo pudieron entender. Otras, como bien decía la compañera Cáceres, son dificultades dentro del comité y otros tienen dificultades porque están muy presionados por una fecha de terminación de esa maestría o ese doctorado, ¿verdad?
Otros asuntos son el cansancio. Cuando un estudiante llega a tesis y disertación, generalmente ya está cansado de tanto estudiar, etcétera. Ha tenido un montón en muchas ocasiones, si el estudiante no trabaja o trabaja por PEAF o trabaja a tiempo parcial, ha tenido que manejar muchas estrecheces económicas que le obligan a trabajar y a dedicar ese tiempo al trabajo, que también es fantástico, es muy bueno, pero que sin duda roba a veces tiempo y en ocasiones energía. Hay estudiantes, por otro lado, en términos de esta parte personal, que son perfeccionistas, que quieren, empiezan a escribir esa introducción y quieren que les salga tipo Gabriel García Márquez, o quieren que les salga tipo cualquier investigador que tiene un montón de años en la profesión. Es que el lenguaje académico es otra cosa, exige unos requisitos distintos, ¿ves? Así que no necesariamente ser perfeccionista ayuda, y en muchas ocasiones las personas que son perfeccionistas tienden a postergar el trabajo que tienen que hacer. Y en cuanto a asuntos de salud, pues muchos de nuestros estudiantes tienen 25 en adelante, más o menos, hasta otros más mayorcitos, y dentro de las etapas de desarrollo en que están, en ocasiones tienen que manejar adultos mayores, y esos adultos mayores se enferman, o a veces ellos mismos se enferman en algún momento histórico. Y encima de eso existe el otro asunto que tiene que ver con las emociones y la enfermedad mental. Estamos hablando en ocasiones de depresión, en otros momentos también estamos manejando el tema de la ansiedad. Así que en estos 10 años más o menos yo he escuchado de todo tipo de situaciones que le pueden acontecer a los estudiantes. Desde estudiantes que no se pueden, que hemos tratado de todas las maneras del mundo y ya están cercanos a los 30 y no se pueden concentrar para poder leer esos artículos, y hemos terminado diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una evaluación psiquiátrica, vamos a hacer una evaluación psicológica, y entonces cercano a los 30 ha habido diagnósticos nada más y nada menos que déficit de atención, que la persona había estado compensando por mucho tiempo y de diversas maneras, porque estos estudiantes son fantásticos los que tenemos aquí, fueron compensando hasta llegar a ese momento en el que reciben entonces el diagnóstico, y una vez tienen el tratamiento adecuado, entonces pueden continuar. Estudiantes que tienen que cuidar a los padres con Alzheimer, estudiantes que acaban de recibir ellos o algún familiar muy cercano un diagnóstico de cáncer, estudiantes cuya relación con el advisor es tan y tan difícil. Por diversas situaciones que les produce toda una sintomatología física innegable, estudiantes que tienen que hacerse cargo de personas de su familia menores de edad porque sus padres no pueden hacerse cargo, y de repente aquí en medio del doctorado, la maestría, ahora resulta que tengo que adoptar a un sobrino porque no hay nadie más que se pueda hacer cargo. Madres, ustedes lo tienen que haber vivido cuando ustedes estaban en maestrías y doctorados también, madres que se enferman y fallecen en el proceso, mucho trabajo porque se está trabajando en la labor, ¿verdad? En la que la persona gana dinero,
están trabajando con unos informes y entonces en este periodo no puedo producir como yo quisiera diagnósticos de personas menores de edad, de hijos e hijas que requieren un montón de ayuda y que tiene que darse en un periodo específico de tiempo para que ese individuo, ¿verdad? Ese niño o niña, pues logre desarrollarse lo más posible. Estudiantes que no pueden dormir, que tienen problemas con apetito, con cansancio, diagnósticos de HIV, bueno, de todo, casi todo he oído yo. Y aún así, estudiantes que han tenido que salir corriendo de Estados Unidos con 3 hijos y comprar un pasaje sin hacer maletas y venir a parar a Puerto Rico, todo en medio de la maestría y el doctorado, que no es distinto a lo que en muchas ocasiones nosotros, los esfuerzos que nosotros tuvimos que hacer. Pero mire, es que hay historias y hay historias y me consta que todas son reales, porque puede haber uno que otro que exagere, etcétera, etcétera, pero cuando ha pasado bastante tiempo, ya más o menos uno va conociendo al estudiante y que aún así hace un esfuerzo sobrehumano para tratar de cumplir. Así que en ese sentido, Grisel creo que fue la que dijo que no podía lograr que mantuvieran el tiempo, el timing ese de trabajo los estudiantes, es que en ocasiones sencillamente no es posible, porque recuérdense que al igual que nosotros, en ese periodo sería maravilloso poderle darle stop a nuestra vida, terminar la tesis o el doctorado y después darle play otra vez. Es que todo está ocurriendo a la misma vez que aquello que se llama vida también está ocurriendo. Y todo esto, la parte académica, etcétera, también es parte de la vida. Y como adulto al fin, uno tiene que ir manejándolo todo a la vez de la mejor manera que puede. Y hay cosas que van a requerir tiempo y otros elementos y situaciones que se van a poder resolver de manera rápida, pero no necesariamente sucede así. Ok, que quisiera algún feedback, alguna reacción de ustedes sobre lo que les acabo de recordar, porque pues hace rato que ustedes tienen experiencia con todo esto, aparte de la suya y de los de su cohorte cuando ustedes estaban estudiando. ¿Alguna reacción, algún comentario que quieran hacer? Por el momento no veo ninguna mano levantada ni nada en el chat, doctora. Ok. Entonces, en esa dirección, lo que me gustaría es que pensaran cómo me hace sentir. ¿Cómo me siento yo cuando un estudiante no progresa de la manera en que se espera? ¿Cuáles son las emociones? Si quieren, puede escribir 1 o 2 emociones en el chat para tener una idea, cómo me hace sentir. Fíjate que lo que estoy tratando de contextualizar es que el asunto de mentorear no es otra cosa, sino un encuentro humano, un encuentro de 2 seres que tienen unas trayectorias particulares, unos conocimientos particulares, unas experiencias particulares y todas válidas, pero en ese encuentro, parte de lo que va a pasar es que uno va a beneficiar al otro y de la misma manera uno va a ayudar al otro a lograr cada una de sus metas.
Y como se trata de un encuentro humano, me gustaría que me dejaras saber cómo te sientes cuando un estudiante no progresa como tú quisieras o como crees que debería o como se propuso. Doctora, en el chat tenemos a Joana Martínez Ujú. que dice que la frustración, pero particularmente cuando su situación es difícil y me siento que no tengo cómo ayudar. También tenemos a Nelson Vera que dice, cuando veo poco progreso, dos aspectos que me llegan a la mente, si son factores internos o externos a la persona que Muy impiden el bien, progreso esperado. muy bien. Frustración, impotencia. Nelson dice que él reflexiona sobre si serán factores internos o externos, etcétera. Lo que yo quiero también es que te des cuenta que como esa parte que tiene que ver con tu trabajo y que también te interesa, está matizada por lo que tú vas sintiendo. Mira, en ocasiones ha habido 2 o 3 que yo me los he querido llevar para casa, pero sé que obviamente eso no lo puedo hacer y que parte de la estrategia más útil es, ayudarles a acompañarlos, ¿verdad? En el caso mío, como consejera profesional, y tratar de darle las destrezas o que puedan reflexionar sobre lo que está sucediendo para que sepan identificar qué es lo que necesitan para que comiencen a desarrollarlo. Esa es parte sumamente importante. Entonces me voy enseguida con las estrategias. Mira, una de las estrategias que se dice en la literatura con mucha frecuencia, como ya les expliqué anteriormente, es que se trata de un encuentro humano. Piensa que con este asunto del COVID, hemos estado bien distantes los unos de los otros y distantes en muchas ocasiones en términos físicos, pero distantes también en términos emocionales. Bueno, porque es que todos estamos en muchas ocasiones, en algunas etapas, en algunos días, de alguna manera este asunto del COVID nos ha impactado. Ha jamaqueado nuestra existencia. Entonces, en ocasiones, en lugar de acercarnos, lo que hemos hecho, como decía la compañera, es aislarnos más. Quizás nos aislamos para protegernos, porque porque a veces es necesario, claro que sí, protegerse, proteger las emociones de uno, etcétera. Pero en este proceso de tesis, disertación y proyecto, tú tienes que evaluar cuánta cercanía es saludable para mí o cuánta cercanía es saludable para efectos del estudiante. Yo no sé ustedes, pero en muchas ocasiones hay personas que lo que necesitan es ser escuchados, ¿verdad? Y, y es que hay poca gente que escuche, la verdad. Y sacar ese tiempo, que puede ser unos minutos, puede hacer la diferencia. Así que un elemento sumamente importante es que en las primeras reuniones, y yo te doy todas estas sugerencias que he visto en la literatura y que he aprendido y que los estudiantes me han dicho, y todas tú las vas calibrando de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu contexto, etcétera. Una de las estrategias primeras es conoce al estudiante y confirma que el pareo es adecuado, que pueden hacer un buen equipo de trabajo. Pregúntale las razones para estudiar esa maestría, doctorado. Créeme que en ocasiones cuando uno está arrastrando los pies o está requete cansado o cansada, recordar ese primer amor, esa razón por la cual empezamos esa maestría o doctorado, a veces hace la diferencia. Así que si tú tienes esa información y ves que el estudiante está un poco arrastrando los pies, quizás sería bueno hablar sobre esas primeras motivaciones para que a su vez le motiven a seguir trabajando poco a poco, parte
por parte. Encuentra elementos en común que tú tengas con ese estudiante o esa estudiante en términos académicos. Compartan trasfondos profesionales y metas. Vienen de diferentes sitios. Así que esos trasfondos que han estado experimentando son importantes. Saber si ese estudiante después de la maestría quiere optar por un doctorado o si el del doctorado quiere optar por un postdoc es importante para, en la medida de lo posible, ir ayudándolo a que adquiera las experiencias o el conocimiento adecuado que después le abra la puerta para ese segundo paso. Conocer sus destrezas, sus experiencias profesionales, identificar sobre todo sus fortalezas, viene a ser bien importante. Cuando uno está desanimado, cuando uno está cansado, casi siempre hace muy bien escuchar de otra persona y más de una persona que tú admiras cuáles son tus fortalezas. Cuando uno está desanimado y cansado, generalmente lo que está pensando es todo lo que no tengo, todo lo que carezco, todo lo que no funciona. ¿Ves? Así que es un poco cambiar esa manera de pensar para recordar esas partes positivas. Identificar las áreas que requieren desarrollo va a ser bien importante para poder aunar recursos, esfuerzos a fin de que se capacite para que cuando llegue el momento de investigar lo que quiere investigar y cómo lo quiere investigar, tenga algún conocimiento sobre cómo manejar equipos, sobre destrezas, competencias que va a necesitar en aplicaciones, herramientas, etcétera. Va a ser importante también que conversen sobre los límites de esa relación de mentoría. Por ejemplo, el estudiante o la estudiante está dispuesta a recibir llamadas mías telefónicas en cualquier momento del día. Se vale yo llamarle o enviarle un texto después de las 9 de la noche, ¿ves? Y viceversa, y viceversa. Manejar lo que se habla de manera confidencial y explicar al estudiante cuáles pueden ser las posibles excepciones también es importante. Comentarios, dudas o preguntas hasta aquí. En el chat no tenemos nada, doctora, y tampoco veo manos levantadas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rita. Ok, fíjate que parte de lo que pasa es que los estudiantes dicen siempre, suelen quejarse del asunto de estoy solo y no tengo estructura, porque en las clases, cuando tenían que venir a tomarlas, había que estudiar tantos capítulos y después venía el examen o tenían que hacer la monografía o tenían que entregar algún trabajo. ¿Ves? Había una estructura. Así que parte importante es que el estudiante contigo y en consenso vayan desarrollando una estructura. Yo les digo a ellos en los adiestramientos, no esperes a que tu director o directora desarrolle la estructura contigo, no esperes que haga el primer contacto, aprópiate del proceso y empieza a trabajarlo, ¿verdad? Pero en algunos casos, pues las personalidades de los estudiantes son distintas y esa estructura en muchas ocasiones que puede establecer el mentor o mentora les puede ayudar muchísimo. Otra de las cosas importantes es que el estudiante debe saber desde el principio que estamos haciendo esta investigación porque se supone que haga una aportación al conocimiento, a su campo de especialidad. En muchas ocasiones el estudiante termina los primeros 3 capítulos, empieza a recopilar datos o empieza a recopilar información y ya cuando llega más o menos ese 5.º capítulo final, el estudiante está tan y tan cansado, cansada, que ni siquiera se recuerda porque era que estaban investigando, porque también ha pasado tiempo. Así que recordarle ahí
como todo este proceso se supone que te lleve a hacer una aportación al área de conocimiento, va a ser bien importante. Entender que esas destrezas de investigación y de creación hay que cultivarlas, es importante que el estudiante lo sepa desde el inicio. Igualmente que la tesis, disertación o proyecto, es una experiencia capstone que es un requisito de grado que aparte de que se espera que produzca un conocimiento, se supone también que integre los saberes que obtuvo durante las clases. Y eso es parte de lo que el estudiante debe saber desde el inicio. Orientarle sobre esas normas institucionales también es sumamente importante, y orientarles también en términos generales sobre ayudas económicas, grants, becas, etcétera, es importante. Y hasta aquí usted dirá, Dios mío, pero es que es tanto lo que tengo que orientar que yo no necesariamente me sé todo eso. Pues fantástico, es que no se lo tiene que saber. Lo importante es que pueda referir al estudiante para que el estudiante vaya buscando esa información que va a ser necesaria. La política académica de estudios graduados que tiene el DEGI, que es la certificación 51, es importante que el estudiante la lea, porque aparte de los términos en el tiempo específico que tiene el estudiante para terminar, hay otra serie de datos muy importantes que el estudiante debe conocer, como por ejemplo que se va a estar trabajando esa propuesta con la asesoría de ese director, ¿verdad? El director o directora debe estar presente en ese proceso, y saber que cuando se va a defender en términos de maestría, cuando se va a defender una propuesta, por lo menos debe entregarlo 3 semanas antes a todo el comité. Así que al director se lo tiene que haber entregado como 2 o 3 semanas antes, ¿ves? Para que el director le dé feedback y entonces puedan tener los otros miembros del comité, en caso de maestría, más o menos como 3 semanas para leerla. Doctora, tenemos Sí, una mano levantada de Oscar. adelante. Gracias, doctora. Le habla Oscar Augusto Sotomayor. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, Oscar, adelante. Gracias. Un abrazo desde la distancia aquí desde Colombia a todos los docentes. Yo Recibido. quiero hacer esta observación. Ujú. Uno mismo debe ponerse en los zapatos de los estudiantes por el mismo proceso que uno tuvo cuando realizó maestría. Cuando yo hice mi maestría, la hice con un compañero y yo le mandaba el material pensando que el compañero iba a trabajar igual, iba progresando y avanzando. Qué error tan grande. El tipo nunca hizo nada, me tocó pasar una carta al comité académico, solicitarle que yo pudiera hacer el proyecto de tesis solo, y al hacerlo me demoré 1 año más. Luego entonces la maestría aquí dura 2 años y yo terminé graduándome después de 3 años, gravísimo. Y bueno, a lo que quiero llegar y a lo que me refiero es que es aconsejable decirle a los muchachos que si pueden hacer el proyecto solos, lo hagan, porque el uno se va a confiar en el otro y cuando son más de 2 o 3, los otros 2 se recuestan en el otro y nadie termina haciendo nada, y eso los va a demorar, los anquilosa, los retrasa y no hay un verdadero compromiso de término ni de entrega. Por ende, yo considero con el mayor respeto que esos procesos de tesis es mejor elaborarlos solos, desde la experiencia propia hablo. Claro están, salvo mejor concepto. Gracias. Claro, Oscar, muchas gracias por tu aportación. Fíjense que va dentro de la línea de lo que decíamos que es el elefante.
¿Ves? Aquí, en términos metafóricos, Oscar está diciendo, por ejemplo, el elefante es una pared. ¿Ah? Él está diciendo, la recomendación es que se haga la investigación solo porque no puedes contar 100% con la otra persona ni puedes controlar esa otra variable. Bueno, pues entonces habrá también, mi querido Oscar, quien te diga que no, que el elefante es una serpiente. Porque yo tengo, aunque nunca es sencilla una tesis o una disertación, yo tengo también otras experiencias de estudiantes que han trabajado en conjunto y que unos han producido una serie de datos que entonces le han servido a otros y en conjunto han podido avanzar como se esperaba o muchísimo mejor. Y porque no necesariamente la experiencia en solitario le favorece a todo el mundo. Así que agradezco, claro que sí, Oscar, tu aportación. Y otra vez recalco, observa entonces que no hay una fórmula, no necesariamente hay una fórmula absoluta. Esto es parte de las complejidades, ¿no? Que tiene este rol para el cual no necesariamente se nos adiestra. ¿Verdad? En términos de la política académica para estudiantes doctorales es básicamente lo mismo. Lo único que establece es que toda esa propuesta se va a hacer junto al director de disertación y en comunicación directa, deben estar informados, ¿verdad? Esos miembros del comité de disertación. Y interesantemente, en términos del doctorado, se establece en esta política que el estudiante va a diseñar un plan de trabajo, que va a estar trabajando, un plan de trabajo que va a desarrollar en consenso con ese director o directora. Fíjense entonces que el plan de trabajo es parte de lo que le da esa estructura como para tratar de que el estudiante pueda cumplir en el término adecuado, en el término que se espera. Otra de las cosas importantes es que cuando hay una defensa final de disertación, se supone que el estudiante le entregue el último borrador al comité completo un mes antes de esa fecha de defensa. ¿Ves? Un mes antes, en la medida en que se van organizando y los estudiantes conocen esos criterios sobre los cuales les van a evaluar, se registra el progreso y el estudiante o la estudiante se siente más segura o segure en el proceso. Hay programas académicos diversos en esta universidad y hay algunos que tienen plantillas de valoración o rúbricas para evaluar esos criterios de la defensa de propuesta y defensa final, pero hay algunos que no los tienen. Mi recomendación es que cada programa desarrolle esa plantilla de valoración porque en la medida en que está desarrollada y explicada debidamente al estudiante, él o ella saben qué deben producir y lo pueden producir a tiempo y como se espera. Esta generación necesita saber qué se espera de ellos. El no saber, yo he visto que produce bastante ansiedad, sobre todo cuando la persona va a ser evaluada. Eh, eh, con unos criterios que no tiene claros o que no están debidamente establecidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? En el chat tenemos, doctora Hernán Rosado, que dice que está totalmente de acuerdo con lo que Ujú, expresa en estos momentos Hernán, ujú, perdón, Nelson Vera, ujú, y también tenemos que en relación a la experiencia nuestra en el proceso que pasamos nosotros, dice también Grisel Reyes, una pregunta, que qué recomendaciones podría ofrecer para el reto
que la doctora Sheila Pérez mencionó sobre la expectativa de que el proceso sea más directivo en lugar de acompañamiento, porque uno de los retos es ese, que se apropien del proceso. Bueno, primero que todo, yo creo que en la medida en que el estudiante sabe qué se espera de él o de ella, puede ir trabajando con apropiarse del proceso. Y yo creo que en muchas ocasiones la comunicación franca es importante. Es que como que no hay una receta súper clara y específica, porque es que los seres humanos somos tan maravillosos que tú vas a ver que va a haber unos estudiantes que tienen una fortaleza maravillosa, hay unos que se autodirigen y otros necesitan un poco más de seguimiento. Así que habría que hablar con el estudiante cómo tú te sientes. ¿Tú quieres que seamos bien específicos y bien directivos? ¿Quieres tratarlo para ver cómo funciona y vamos haciendo ajustes en el proceso? Los estudiantes que entran ya a tesis o disertación son estudiantes adultos y aunque este proceso de este grado parece ser exclusivamente académico, no lo es. Yo siempre le digo a los estudiantes que hay un 60% de toda esta experiencia de maestrías y doctorado que es académica, que son cosas que tienes que aprender de tu disciplina, pero es que hay otro 40% que tiene que ver básicamente con las relaciones humanas, que tiene que ver con las destrezas suaves, que tiene que ver con cómo ir entendiendo que el estudiante tiene que desarrollar una serie de destrezas y una serie de competencias. Y parte del proceso consiste en ocasiones, aunque nosotros no somos perfectos, claro está, en que nosotros podamos tener esas competencias como para poder enseñarlas al estudiante, no necesariamente de manera abierta, sino dentro de lo que es el currículo escondido. Vamos a tener que negociar unas cosas, vamos a tener que hacer unas cosas que no necesariamente estamos de acuerdo en términos de procedimiento, no estoy hablando de asuntos éticos, y todo eso es parte de un empleado. Y es parte de una persona dentro de una familia, dentro de una sociedad. No sé si contesté tu pregunta. Si no la contesté, déjame saber. Doctora, tenemos la mano levantada de Nelson Adelante. Vera. Adelante, Nelson. Y es que la transparencia, no la que tiene ahora mismo en pantalla, la previa, que Ok. estaba haciendo alusión a los criterios Ahí. a esa misma, sí, los criterios de disertación, le pregunto si considera usted es que en Puerto Rico no lo he visto, pero fuera de Puerto Rico sí, que se Ajá. da como una especie de taller u orientación al estudiantado que ya se sabe que va a entrar precisamente a este proceso. ¿Cómo lo visualiza usted? Taller u orientación a estudiante que va a entrar en mentoría. Eso es correcto, sí, que van a Sí. entrar en el proceso, correcto. Excelente. Yo no, gracias. Yo no he visto, creo que algo de esto se trabaja. Tengo la leve impresión de que algo de esto se trabaja con los estudiantes internacionales de ciencias naturales. He visto como que tienen una serie de reuniones y tratan diversos temas. En cuanto a las otras facultades, no lo sé. Sin embargo, a los que van a mis adiestramientos, que es voluntario, ¿verdad? En red graduada, yo trato de alertarles sobre esto. Entonces,
esto es básicamente por iniciativa propia, no es algo institucional per se, y es posible que los estudiantes de honor, ¿verdad? O los de INAS, por ejemplo, tengan algún tipo de apoyo como para prepararles en esta dirección. Eso es lo que más o menos sé. Puede que algún compañero o compañere tenga alguna información adicional. Tenemos la sí, mano levantada. Ay, perdone, disculpe. No. Adelante. No, Para la otra. ¿Puedo o no? sí, adelante. No, perdón, disculpe. No, es que le quería mencionar, en mi caso, pues hace tantos años que yo pasé por este proceso, no voy a entrar en cuántos, pero desconozco si en la actualidad se está dando, ¿ves? Por lo menos Sí. con el estudiantado que trabajo, pues ese proceso de orientación, pues por lo menos cuando estoy dirigiendo, pues me ha tocado a mí, pero no he visto que sea por lo menos departamental Muy o bien, por facultad, no muy necesariamente. bien. Gracias, doctora. Muy bien, Nelson. Me parece fantástica tu idea. De hecho, existen otras instituciones y es algo así como preparar el terreno, ¿verdad? Para luego poder sembrar la semilla, para que se sepa lo que se espera, cómo puedes aprovechar mejor esta experiencia, etcétera. Muy bien. Y tenemos la mano levantada de Hernán Rosado. Adelante, Hernán. Sí, no, era para aportar en el comentario en la dirección que trae Nelson Vera. Y lo hablo a base de la experiencia y todavía me llegan instancias donde pues se dialoga con relación a eso. La Ajá. realidad es que en muchos programas, los Ujú, estudiantes que están en el nivel de maestría y doctoral ujú. desconocen la certificación de la cual la doctora estaba presentando ahorita, que es por donde usted viene. Yo creo que una recomendación sería, y obviamente aprovechando que se abren los espacios de estas mentorías, Súper. es que los programas graduados dentro de las orientaciones que dan, saquen un espacio para discutir esa certificación. Porque obviamente esa es la certificación que regula lo que son los Ujú, estudios graduados, da los ujú, términos de tiempo, da hacia dónde tú te debes dirigir, cómo lo ujú. debes hacer, y da los procesos, establece los procesos que tú debes conocer en caso de que vayas a tener circunstancias, situaciones o esas paredes hablando del elefante, ¿verdad? De esa visión de las paredes hablando del elefante que ocurre en el camino. Eso era Sí, lo que quería para darle continuidad al comentario sí, del doctor Nelson Vera. sí. Muy bien, muchas gracias. Rita, te pregunto si hay alguien más por ahí. No veo más ninguna otra mano levantada, ni tampoco en el chat. Ok, perfecto. En términos de las estrategias, cuentas claras conservan amistades. Así que mientras más transparente sean ambos en el proceso de mentorear y desde el inicio, mejor. Eh, en, en una reunión, de esas primeras reuniones, el estudiante debe saber qué espera, debe decir qué espera de ese director o directora y viceversa. El director o directora tiene que hacerle saber lo que espera y hasta dónde él o ella van a llegar, ¿verdad? Porque no se trata de que el director o directora haga trabajos, ¿verdad? En ocasiones no se trata de que un director o directora haga trabajos de edición de una propuesta o de una tesis y disertación. Es una guía, es alguien que acompaña, es alguien que refiere, es alguien que modela en ocasiones algunos procesos, cómo se ejecutan y que poco a poco el estudiante también va agenciándose su propio conocimiento bajo la guía de ese otro profesional. Es importante en esas primeras reuniones conocer con exactitud y de manera oficial cuánto tiempo tiene el estudiante para
completar el grado, a fin de hacer unos planes de trabajo que le ayuden a reducir el estrés que podría experimentar después cuando el tiempo se va acabando. ¿Cuáles son los objetivos de esa investigación? Es bueno que se establezcan desde el principio y saber que hay instancias en las que hay investigaciones en las que conforme va pasando el tiempo los objetivos se modifican. No hay problema con eso. Parte del proceso de investigación es ese, ¿verdad? Sin embargo, saber el mentora y estudiante tienen que saber que si se modifican esos objetivos, habría que preguntarse también si el estudiante tiene las competencias para trabajar con los nuevos objetivos, porque el no tener las competencias va a hacer en ocasiones que se atrase más. ¿Ves? En lograr ese objetivo. Hay que establecer las metas por semestre y una recomendación puede ser que al establecer esas metas por semestre, que una posibilidad puede ser que el profesor junto con el estudiante hagan la evaluación como para darle nota al estudiante considerando los logros que se establecieron en un principio. Claro, usted tiene que considerar las contingencias, ¿verdad? En este país en el que vivimos, con terremotos, huracanes, huelgas, COVID, micoplasma y el resto de nuestra vida, pues hay que ser relativamente flexibles, ¿verdad? Pero de las metas se puede establecer cierto por ciento que el estudiante puede completar. Déjenme decirle que la satisfacción de ir progresando para el estudiante no tiene precio, porque el estudiante está interesado en terminar, aun cuando arrastre los pies y esté cansado y postergue. Créeme, el estudiante está interesado en terminar. En ocasiones, pedacito a pedacito, es que los vamos logrando. Hay que Doctor, Ajá, adelante, adelante. discúlpeme, doctora. Sí, Tengo dos manos levantadas, una de adelante. Hernán Rosado. Ujú. No sé si tiene alguna otra pregunta, Hernán. Puede abrir el micrófono para. Mi excusa fue que no la bajé, mis excusas, perdón. No se preocupe, No no se pasa preocupe. nada. Pues tengo entonces a Oscar Augusto Sotomayor. Adelante. Sí, yo quisiera enfatizar en algo muy importante. Muchas veces, cuando los estudiantes presentan el proyecto de tesis de grado, colocan muchas competencias. Hoy por hoy, nosotros tenemos que ser muy claros que educar en competencias es surtir al estudiante de unos instrumentos para un mercado laboral activo, pero actualizado. Ujú. Esto me conlleva a mí a determinar que los estudiantes muchas veces colocan muchas competencias, realmente saturan de competencias su proyecto y lo mejor es que el guía o monitor les determine que es mejor una sola competencia, pero Ujú. bien desarrollada. Exacto, con Es que el profundidad. problema de las competencias es que nosotros tenemos muchos docentes, perdónenme, tienen la grave equivocación que educar en competencias es saturar al muchacho como una paila, llenarla de agua. Y eso lo que ocurre es como cuando le colocan un embudo en el oído izquierdo, va a salirle por el derecho, Ujú, a ver qué le quedó entre el coco. Y de eso ujú. no se trata. Realmente considero que es muy importante tener claridad sobre ese aspecto, que no hablemos de competencias porque esto satura y no limita el proyecto de grado, sino determinar una o dos competencias me parece más que excelente para que ese elefante quede bien cocinado. Gracias.
Exacto, y parte de lo que hacen precisamente los mentores es enseñar a los estudiantes a cocinar ese elefante. Y parte de lo que está diciendo el compañero Oscar es que es mejor desarrollar unas competencias o unas destrezas a profundidad que tener muchas y superfluas y haberlas trabajado de manera superflua. Cada estudiante, cada profesor va a ir dando la pauta en esa dirección. Me parece muy bien. Establecer esas fechas de entrega de las pequeñas metas va a ser importante y a la misma vez ser flexible. Y por supuesto, cada reunión que puede establecerse con unos estudiantes, por ejemplo, una reunión cada 3 semanas, con otros quizás puede ser una reunión cada mes. Hay ocasiones en los que se está redactando la propuesta y entonces se necesitan quizás más reuniones, pero de menor cantidad de tiempo. Todo eso va variando. Lo importante es que se documente en actas por lo menos los acuerdos, ¿ok? Documentar en acta compromete a ambas partes y a veces se llegan a unos acuerdos en unas reuniones y no necesariamente las dos partes se acuerdan perfectamente qué fue lo que acordaron y para cuándo. Así que documentar en actas va a ser bien importante y ahora usted puede estar diciendo, Dios mío, le tengo que orientar sobre todas las certificaciones, sobre dónde buscar recursos y ahora también tengo que hacer las actas, pero es que las actas están hechas. Es bien fácil. Lo que usted tiene que hacer es desarrollar un documento en el que usted con unos check marks, ¿verdad? Marcas de cotejo, pues vaya estableciendo lo que se trabajó y en una o dos oraciones trabaje lo que falta. Igualmente, le voy a dar ejemplos de eso ahora. Igualmente, la evaluación sobre esas competencias. Miren, este documento fue desarrollado por la Universidad de Washington y aquí en la página 7, y repito, está en las referencias. Aquí en la página 7 se establece ese acuerdo. Es que los templates están hechos y usted puede desarrollarlos, esas plantillas también. Se establece expectativas, etcétera. Muy bien, entonces dime con qué frecuencia nos vamos a reunir, cuánto va a durar esa reunión, qué 3 temas vamos a discutir en esa reunión. Eso se puede determinar con antelación y repito, la duración de esa reunión. Igualmente, si nos vamos a reunir cada 2 o 3 semanas y cómo prefieres que me comunique contigo, ¿verdad? Y a qué hora y en cuánto tiempo se espera más o menos que la persona dé la respuesta, etcétera. Todo eso se puede desarrollar sin problemas. Em, eh, Salí aquí de la presentación, déjame volver. Ajá. Otro ejemplo, mira, de agreements, de acuerdos con los estudiantes, también está dentro de las referencias. Es hacer como que un pequeño contratito y más o menos ir evaluándolo en el proceso porque tampoco podemos ser muy rígidos, ¿ves? Aquí hay otro ejemplo de otro contratito, etcétera, que se va firmando y completando de acuerdo a cada uno de los casos. Para establecer las metas hay que ayudar al estudiante, así que la perfecta es que utilizar ese modelo que ya está desarrollado, que es el modelo SMART. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Establecerlo de manera bien concreta. Específicamente, ¿cómo tú piensas desarrollar eso? ¿Cómo sabemos, cómo vamos a saber que ya lo lograste?
Por ejemplo, quiero escribir en la próxima semana, para la próxima semana, la introducción de mi propuesta. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a saber que la completaste? Bueno, porque ahí está, va a estar el primer borrador. Está bajo tu control el poder hacerlo. ¿Realmente lo puedes hacer? ¿Realmente lo puedes lograr en una semana o necesitarás una semana y media? ¿Ves? Y lo otro es establecer una fecha específica en la que se va a hacer ese trabajo. Háblenme de 3 cualidades que ustedes creen que tiene un buen mentor o mentora. Quizás pueden pensar en los mentores y mentoras que ustedes han tenido. Las pueden escribir en el chat. 3 cualidades de un buen mentor o mentora. Tenemos una mano levantada, doctora, de William Acevedo. Cuéntame, William. Saludos, buen día, ¿me escuchan? Te escucho y acabo de ver un typo en esa plantilla. Lo arreglo después. Adelante. Bueno, yo entiendo que una de las cualidades pues, positivas de un mentor es aquella persona que estimula al estudiante a que alcance su máximo potencial, que Muy en el bien. proceso identifica las fortalezas Muy bien. que ha logrado desarrollar, que más que un tono crítico de lo que de enfocarse en lo que le falta o lo que no ha logrado, Muy bien. pues mira un poco, lo presenta de una manera positiva, ¿no? De que lo podemos desarrollar de esta u otra manera, ¿verdad? No en un tono punitivo. Excelente. Y también algo que yo he observado por mi experiencia y por la de otros compañeros es que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho ese aspecto, un poco, quizás, no sé si el término es, que uno no recibe mucho desde el parte del punto de vista del mentor, esa noción no sé si el término es estimular o propiciar que ese estudiante tenga esa visión de que no tan solo el proyecto cumple una función académica, sino que quizás hasta motivarle de que vea otras posibilidades durante y posterior al proceso académico. Me explico. Pues a mí me sorprende mucho encontrarme con colegas estudiantes que presentan la tesis, Yo quisiera que en la medida pero de lo que posible, porque mi no, mano no tienen, se gradúan y pierden la oportunidad de presentar sus investigaciones en congresos en el extranjero. Entonces yo siempre digo, pero ¿por qué tú no lo presentaste? Bueno, es que yo no sabía y siempre me quedo con la duda contra, pero ¿por qué el mentor en el proceso no le dijo, mira William, o mira estudiante, este congreso, evalúalo para una vez lo termines, o si quieres presentar estos logros adelante que has logrado en el proceso, de manera que también, aunque siempre es un contrato, ¿verdad?, académico, con un fin académico, pero siempre uno debe abrir la posibilidad, entiendo yo, de generar una relación en el futuro hasta profesional, ¿verdad?, entre pares, aunque De acuerdo. uno sea profesor y el otro sea estudiante, porque en el proceso todos aprendemos. Y por último, recuerdo un director de tesis de la Facultad de Humanidades, que él de Historia, que él decía que le gustaba mucho participar, aunque fuera de lector, porque lo ponía al día de lo que está pasando. Si no se pone esa experiencia, con que le requiere tiempo y esfuerzo, pues no se actualiza, y es gracias a ese estudiante que él se está actualizando de lo que se está investigando en el día a día. Cierto, cierto. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos también la mano levantada de Urayoan Salivia. Adelante. Sí, pues bueno, aquí considerando lo que hemos hablado hoy, creo que el compañero Nelson ya lo escribió y lo captó también, sería promover un diálogo con el estudiante relacionado tanto dentro como fuera del tema académico, para dentro de ese proceso escucharlo, ¿verdad? Saber escuchar Muy y así bien. tanto conectar con él como Muy conocer el bien. ambiente general al que está expuesto. Excelente. Y a la misma vez,
a la misma vez, en unas instancias, no necesariamente el mentor tiene todas las competencias, pero hay ocasiones en las que hay que referirlo a buscar ayuda profesional en Decode, a buscar en otras oficinas o en otros departamentos, más o menos, ¿cierto? Por esa línea va. Y sobre todo, también recordar que se trata de un encuentro humano, ¿verdad? Eso es sumamente importante, sobre todo ahora en los tiempos del COVID. Rita, ¿hay Doctora, alguien más? sí, tenemos aquí unos comentarios en el chat. Hernán Rosado dice que tiene que ser estructurado, buen comunicador y empático y facilitador. Muy También bien. tenemos a Sí. Nelson Vera, que dice que debe saber escuchar, brindar sugerencias y mantener la rigurosidad, pero con mucha empatía al estudiantado. Muy También bien. tenemos a Melanie, que dice también puede ser empático, practicar la escucha activa y motivador. Y Madelis Gutiérrez dice que si esa retroalimentación es necesaria. Que sí, esa retroalimentación es Ok. necesaria. Gracias, Rita. ¿Algo más, Rita? No, estamos. Excelente. Gracias, Rita. eh, Hay docentes que yo he escuchado que dicen, ya yo tengo mi grado. Ya yo tengo mi grado, si no se comunica conmigo y pasa todo el semestre, pues ya yo tengo mi grado. Pues es cierto que ya tú tienes tu grado y no hay nadie que te lo quite, eso es una maravilla, ¿verdad? Es fantástico, pero como estás en ese rol, pues se espera que por lo menos tú ayudes, te comuniques con el estudiante para crear esa estructura, para tratar de crearla y otra vez, no existe una fórmula que les sirva across the board a todos, porque las personas son distintas. Así que de la única manera que vamos a saber cuán eficaces somos es precisamente cuando esa otra persona se comunica y viceversa. Hay Ya les hablé sobre esa definición de las expectativas, responsabilidades y funciones. El compañero llegó fantásticamente al asunto de la importancia de la retroalimentación constructiva. Yo puedo leer un trabajo de un estudiante, darme cuenta de que tiene diversos problemas de redacción. En ese caso, yo tomo nota de cuáles son los problemas de redacción y cuando me reúna con el estudiante, puedo decirle, mira, estos son tus problemas de redacción. Aquí existe el Centro del Desarrollo de Competencias Lingüísticas. A lo mejor ellos pueden ayudarte a trabajar estas destrezas. Quizás deberías tocar esa puerta, quizás deberías matricularte en un curso de redacción científica. O quizás te beneficias del trabajo que haga un editor o una editora. Y eso siempre va a sonar distinto a decirle al estudiante, tú no sabes escribir. Y a todo esto el estudiante está diciendo, wow, ¿cómo es que yo me vengo a enterar en el doctorado que yo no sé escribir? Debí haberlo sabido antes. ¿Te das cuenta? A veces no cualificamos el lenguaje que usamos. A lo mejor lo que queremos decir es que el estudiante no ha podido conceptualizar bien lo que quiere comunicar y no necesariamente es que no sabe escribir. Estos estudiantes nuestros están todo el tiempo manejando evaluación, evaluación tras evaluación tras evaluación. El 40% de este doctorado maestría consiste en conocerme, en descubrirme, en saber quién soy. Y una de las medidas que yo uso para saber quién soy es qué piensan los demás sobre mí. Así que, pues, yo sé que todo el mundo tiene días malos, todo el mundo los tiene. Marta Rodríguez también los tiene, créanme, también los tiene. Pero se trata de procurar en la medida de lo posible elegir las palabras que van a ayudar, como decía el compañero, a que la persona vaya hacia arriba, buscando ser cada vez mejor.
la persona, ese mentor, también muestra interés apropiado en la vida del estudiante sin ser obviamente intrusivo, y si necesita algún tipo de ayuda, pues obviamente referir a esa persona. Referirla también, si yo no tengo la competencia técnica, a otras personas, otros departamentos, otras oficinas que le puedan ayudar. Y otro elemento importante es ser sensible, como estaban hablando de Hernán, que habló de empatía, a esas cuestiones interculturales. Fíjate que hay una interseccionalidad que se da en ese encuentro humano. Bueno, pues yo vengo de Yauco, esta persona viene de China. Y es mi mentor o mi mentora. Ahí ya enseguida hay una serie de diferencias sobre las cuales hay que ser sensibles. Y dentro del mismo Puerto Rico, los desarrollos de cada quien son distintos, y en ocasiones hay que hablar sobre eso y sobre las culturas. Ok, voy a pasar por aquí súper rápido. Orejitas para los mentores y mentoras, mantenga su palabra. Si usted dijo que nos reuníamos mañana a las 8, por favor, a las 8 trate de estar ahí. Haga todos los desarreglos necesarios para estar ahí. Si no puede estar, comuníquese, pero trate de que esa sea una excepción. Si usted tenía que leer en 3 semanas o en 2 semanas, darle feedback al estudiante, trate de hacerlo en ese periodo establecido. Busque un periodo en el que usted pueda cumplir. Eso es bien importante. Créame que si usted no leyó, créame, el estudiante no se lo va a decir, pero el estudiante lo sabe, como usted también pudo haberlo sabido. Sea coherente. Si usted está hablando y está tratando de enseñar una responsabilidad, etcétera, pues en la medida de lo posible también, porque somos humanos, usted debe también serlo. Receptivo, mantener ese contacto, no aprobar ninguna práctica que sea antiética. No bajes el nivel de exigencia, ayúdale para que pueda lograr la meta dentro de sus posibilidades, que las expectativas que tienes no sean ni demasiadas ni muy bajas. Eso es importante dentro de ese proceso. Ok, estoy casi terminando. Cuando surgen dificultades, que obviamente en los encuentros humanos van a surgir, va a ser importante que usted analice dónde está la raíz de esa insatisfacción o de esa dificultad. Si es por disparidad de metas, disparidad de expectativas, si es que el estudiante está renuente a apropiarse de sus desarrollos, si lo percibe demasiado dependiente de usted, si está ay Dios mío, ahora fue renuente ese estudiante a solicitar ayuda, pues entonces hay que irlo trabajando, y en todos esos sentidos hay que procurar ser lo más honesto y franco posible. Hay conversaciones que son muy difíciles, pero parte del proceso es que hay que dialogarlo, hay que establecer los cambios que usted propone, y junto con el estudiante elaborar esas alternativas, implantar alguna e ir evaluando. En términos de ese diálogo específicamente, esta otra mujer, la doctora Guccione, tiene específicamente una plantilla que usted puede seguir específicamente para trabajar con esas conversaciones que en ocasiones resultan difíciles. Todo es una maravilla cuando uno hace revisión de literatura. Casi todo está dado y escrito. Hay que planificar en reversa. Una vez empieza el semestre, establecimos las metas, etcétera.
identifique cuándo es el último día de clases. O el último día para solicitar defensa de tesis o propuesta. Y de ahí hacia atrás es que se va planificando con el estudiante en términos de las fechas, los proyectos y las posibles entregas. Igualmente, hay que trabajar el aspecto de autocuido y usted también tiene que cuidarse. Nosotros tenemos muchísimas responsabilidades y es importante que usted saque tiempo para todas esas responsabilidades en mayor o menor escala, pero es importante, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es que le ayude usted al estudiante a identificar los recursos. Aquí hay muchísimos recursos en esta universidad. La red graduada está en la Biblioteca Lázaro, tiene equipo para prestar, para hacer entrevistas, tiene programados, tiene aplicaciones, tiene herramientas, tiene adiestramientos muchísimos y tiene espacio disponible para que los estudiantes se reúnan en grupo, etcétera. Y otra de las cosas importantes es el Centro de Investigación Graduada, está en el 5º piso, Facultad de Educación. Allí tenemos computadoras, los estudiantes de educación a nivel graduado trabajan allí, pero igualmente está disponible para otros estudiantes. Hay una serie de herramientas fantásticas que los estudiantes pueden utilizar. Todas más o menos las pongo aquí y de muchas de ellas se adiestra tanto en el CEA, ¿verdad? El Centro de Excelencia Académica, como también en la red graduada. Entonces, quiero usar sencillamente aquí 13 minutos para ver si podemos escuchar lo que dice Victoria Black, la doctora Black, sobre el asunto que decía el compañero de en qué medida nosotros estamos trabajando en los mentores, perdóname, no en los mentores, en los estudiantes, como para recibir ese proceso de mentoría, pero a la misma vez es una invitación a vernos y evaluarnos dentro de ese proceso de mentorear. Ella habla fundamentalmente de los temas del compromiso, reciprocidad y vulnerabilidad, y esto es básicamente 13 minutos y entonces ya estamos en la parte posterior de este adiestramiento. Después, ustedes voy a poner el enlace para que ustedes después, si quieren, lo puedan mirar con calma. Google Docs and turn it into a beautiful flipbook or ebook. No es esta parte, Super ya easy. mismo viene. I'm talking about. Ahora. Okay. I often think back to the important relationships I've had in my life. Specifically, I'm talking about those mentors who have helped me along my journey. Many of you in this room may know the relationship I'm talking about. I am a proud first-generation college student who navigated a new college language and environment entirely and almost all on my own. It was lonely and isolating at times. I didn't know what I didn't know until Susan. Susan was that person for me. She was my supervisor as part of a learning community program I was a part of at my undergraduate institution. More importantly, she was my mentor. It might have been the cultural connection we shared, or our love for Frida Kahlo, or perhaps it was that the first time somebody at the institution I was at took an interest in me and in my success. She was, in every depiction of the word, a mentor. She contacted me. She made sure I was being academically successful. And more importantly, she followed through. Looking back, I often reflect and ask myself, was I a good mentee?
Did I demonstrate good mentorability in a relationship that is still very strong today? So I want to start off by asking you these questions. When was the last time you were in a mentoring relationship? What was the experience like? Did you know what to expect? Did you know how to engage in that partnership? And did you understand your role and responsibility as a mentee? Chances are that entering into that developmental relationship, you may have perceived it to be one-directional. You know, the traditional way of what we think a mentoring relationship is supposed to do. At the end of the day, the mentor is supposed to provide knowledge down to the mentee and helping them become a successful protege. And yes, that's what mentoring relationships are intended to do, but it's so much more than that. So fast forward about 15 years, I was at the Texas Mentoring Summit Conference in San Antonio when I first heard Dr. Rich Reddick mention the term mentorability. I had never heard the term before. In my many years of working with mentoring, I had never heard it used in this context, and it changed the narrative of how I saw mentoring partnerships. It put the ownership and the emphasis back on the mentee. And that's what mentorability is all about. By definition, the term mentorability is the ability to engage in mutually beneficial and rewarding developmental relationships. When we think about mentoring, we think about malleable mindsets and changing and inspiring the lives of others. But how many times do we shift that mindset and think, how mentorable are we? That we are engaging and being receptive to somebody else who's more experienced, and that reciprocity is a decisive contributor to that partnership. As Reddick described mentorability, I sat back in my chair and thought, gosh, could it really be that simple? Are we really missing the mark in how we engage in mentoring partnerships? Are we not doing a good job of preparing mentees for the onset of the partnership? So I did what everybody does when they don't understand a term. I went home and I Googled it. To my surprise, Google search yielded very little results, and even today, when I type mentorability into Microsoft Word, there's a red squiggly line indicating that the word is not a word. So I left intrigued. I was inspired at this point. So I started doing a research with a colleague of mine, Zachary Taylor, and our first study examined 187 mentoring programs at all four-year public institutions in Texas. We found that mentoring programs were 4 times more likely to address the roles and responsibilities of the mentor than they were the mentee. After our data analysis, I thought, wow, considering that most mentoring programs rely heavily on the mentee's development as a programmatic outcome, we're not doing a really good job of preparing mentees for that partnership. We're not telling them what to expect. We're not sharing the message on mentorability. In other words, no one is talking to the mentees. But that changes today. I'm here to share a message with you right here, right now. I'm inspired to inspire you. I want you to transform your next mentoring partnership. We spend our lives in developmental and transformational relationships. Whether they're personal, professional, or spiritual, we are continuously learning and growing from others. But how do we maximize these opportunities when these organic and formal relationships happen? How do we make the most out of the experience? Mentorability is the willingness to understand that we grow from others as others grow from us. And that starts by understanding our commitment, reciprocity, and vulnerability. So first, be committed. Don't just show up. Be present both physically and mentally, time after time. We spend so much time today in the digital space, and that's okay. If you are engaging with your mentor in whether it's social media, text messaging, or email, there's nothing wrong with that. But be prompt in your response and be proactive in how you engage in that partnership. And when that face-to-face occurs, because it inevitably will, make
it memorable. Start by asking, what do I hope to gain from these few minutes of time with a more experienced individual? Why am I investing the time? I mean, this person is making time for me. Your mentor is making time for you. When I think about the students I have honestly had the honor of mentoring, the ones that spend the time, the ones that are committed, the ones that take the initiative, those are the ones I still engage with frequently. We all live very busy lives, but what you can do is you can stay accountable, you can be committed, you can do your part. Commitment is the first step in assessing your own mentorability. Second, we are all a sum of our experiences. It is our experiences that shape who we are in this moment of time. When we enter into a mentor-mentee relationship, you must understand that that relationship is two-directional, meaning it's not the traditional one-way directional relationship we thought it to be. Your life experiences and what you bring to the partnership can truly help it be an exchange, a partnership, where both of you are learning from the experience. When I think about mentorability and specifically reciprocity, I think of April. April was a graduate student of mine who I mentored and supervised for about a year and a half. She came to my office and she sat down and we talked about life, we talked about relationships, we talked about her academics and what the next career step was for her. But we also talked about supervision and her leadership style. Each time she talked, I often thought about the situation. She left, I reflected on that particular advice I gave her. Would I have handled it that way? Could I have done something differently? She brought a new perspective to my own leadership and my own supervision. I'm a better mentor, leader, and person because of her and the mentees I have had the privilege of working with and the reciprocity they brought to my partnership. And finally, vulnerability. It is very hard to change something about who we are, much less change because somebody is advising or suggesting us to. Think back to the last time you consciously made an effort to change something about yourself. It's hard. As humans, we don't like to feel like we are not in control of our own lives. But mentors can provide a new perspective, a new way of how to handle life that can positively shape our world. But I understand and I know change can be hard. I mean, you as my mentor want me to change, but I've always done it this way, and you want me to do it differently? I have had an honor of talking about mentorability at various conferences, and I've asked practitioners, scholars, and students one question at the end of the presentations, and the question is, what is the one attribute, the one characteristic that mentees can bring to the mentoring partnership that can make it thrive? Each time, in multiple settings, 100 miles apart, every group has said being open-minded, being vulnerable, being willing to change, being transparent. I would argue being vulnerable and open-minded are the two biggest contributing factors to how mentorable we are. So next time you enter into a developmental relationship, or you re-examine the one you're in right now, think about these questions. Are you committed and willing to make time for the partnership? Do you understand the reciprocity you bring to the relationship? And are you truly willing to be open-minded and vulnerable to change? Today and moving forward, let's reimagine our willingness and commitment as a mentee. Let that commitment, reciprocity, and vulnerability shape and inspire your next developmental relationship. Mentorability is not a new phenomenon, but how we re-examine our own selves as a mentee to enter into the partnership can positively shape it to be better. It can actually make it thrive. So don't enter into the mentoring partnership, but actively live your own mentorability. Thank you. Estoy aquí, no me fui. ¿Me escuchan?
Sí, se escucha muy bien, profesora. Ok, perfecto. No tengo mucho tiempo para discutir más esa parte, específicamente la del video, pero sí quiero recalcar que básicamente lo que hemos estado hablando es lo que Black dice, el asunto de que el encuentro humano cambia a ambas personas, aun cuando cambiar sea difícil, y el asunto de estar presente para los estudiantes en el momento en el que estamos mentoreando. Y lo nuevo que ella trae es el concepto este de vulnerabilidad, y es que tanto el estudiante como el mentor o la mentora ha de tener una mente abierta dentro de ese proceso, porque cambiar no es fácil para nadie. Así que para ir cerrando la actividad, en muchas ocasiones el estudiante necesita saber que el proceso del aprendizaje no necesariamente requiere que todo lo sepa y que todo lo domine. Necesita desarrollar una persistencia, que hay unos días en los que va a estar cansado, cansada, ¿por qué no? Que hay unos días que no va a querer saber nada de la tesis y la disertación. Claro que sí, eso es válido, pero lo más importante es que procure utilizar toda esta experiencia para sacar el máximo posible. En la medida en que se adopta una mentalidad de crecimiento como la que establece la doctora Carol Dweck, una mentalidad en la que yo procuro cada experiencia para desarrollarme más, para aprender de la crítica constructiva, aprender de las cosas que no me salen bien. Entonces, eso es parte de lo que nos ayuda fundamentalmente a llegar al éxito. Lo último, entonces, que quiero decirles es que tomen en cuenta que dentro de este proceso de tesis y disertación es un ejercicio para finalizar el grado, y que igual que cuando uno está aprendiendo a guiar, después que uno le dan la licencia oficial, después uno aprende todavía más, se afianzan las destrezas, las competencias, etcétera. Para finalizar, yo quiero decirles que yo he aprendido con los estudiantes de esta universidad lo valientes que pueden ser, lo genuinos, lo interesados en desarrollar su conocimiento, en aprender. Y sobre todo ese interés tan grande en llegar a completar la meta. Nadie quiere dejar la meta a mitad. En muchas ocasiones hay diversos factores operando, pero en muchas ocasiones es precisamente esa relación humana la que viene a hacer la diferencia. Y si alguno de ustedes, no dudo que muchos de ustedes han estado en la graduación, usted sabrá el placer inmenso que se tiene de acompañar a esos estudiantes en ese éxito final. Así que nuestra gente es gente buena, desde los docentes hasta los estudiantes. Nada, sigamos trabajando juntos. Gracias, muchas gracias por su atención. Sí, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede abrir el micrófono para hacerla. En mi caso, doctora, le felicito. Me parece que fue una muy pertinente la presentación. Agradezco que nos la van a hacer llegar por correo electrónico y le soy bien honesto. Hoy sentí que estaba viendo mi carrera como mentor en disertación, así que me siento muy bien, me siento muy bien. Muchas gracias. Estupendo. Gracias, muchas gracias.